tenemos a veces el tiempo, no buscamos el tiempo de intimidad con Dios, pues nos vamos desgastando, ¿verdad? Pero precisamente para eso es este tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda recargar pilas, como dicen por ahí, pueda fortalecerse en el espíritu y su relación con el Señor pues sea cada día más fuerte. Amén. Gloria a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, a su pueblo. Aleluya, gloria a Dios. Hoy nos toca compartir un tema, amados hermanos, pues como todo, como siempre, ¿verdad? Temas importantes que influyen en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias, que son parte de nuestro crecimiento como creyentes, que quizás pues no se habían compartido ya durante mucho tiempo, ¿no? Pero que hoy hemos estado semana tras semana enseñándoles, compartiéndoles principios de los cuales a veces nos olvidamos con el tiempo, ¿verdad? O que a veces no somos tan dados a conocer dentro de la palabra y pues no los aplicamos a nuestras vidas. Pero esta es la intención del día de hoy, y la intención de la iglesia es eso, que usted aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Este tema se llama, para los que anotan, para los que escriben, nuestra relación con los del mundo. Así se llama el tema. Amén. Nuestra relación con las personas que son del mundo. Amén, gloria a Dios. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos guíe a través de este momento. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, te hemos adorado, hemos exaltado tu precioso nombre, Señor. Mi Dios del cielo, hemos sentido cómo tú has traído refrigerio, Señor, a nuestro espíritu, Señor, por medio de la alabanza, la adoración, mi Dios del cielo. Gracias, Señor, porque en todo tiempo y en todo momento, Señor, tú manifiestas, amado Dios, tu amor para con todos y cada uno de nosotros, mi Dios de la gloria. Mi Dios del cielo, ha llegado también el tiempo, Señor, de escuchar tu bendita palabra, Señor, creyendo fielmente, Señor, que tú hablarás a nuestros corazones. Espíritu Santo, que tú, mi Dios de la gloria, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos enseñes, nos muestres, Señor, lo que es tu voluntad, mi Dios de la gloria, mi Dios del cielo, que esta enseñanza, mi Dios de la gloria, traiga beneficios, Señor, para nuestras vidas, amado Dios, y que las podamos poner por práctica, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a comenzar. Nuestro tema, como les dije, se llama nuestra relación con los del mundo. Pues obviamente, como dice la palabra de Dios, pues nosotros pertenecemos a un ámbito espiritual, como creyentes, como iglesia, ¿verdad? Pero estamos dentro de ¿qué? De un mundo, ¿verdad? De un lugar donde existen personas que son incrédulas, que no quieren acercarse al Señor, que no tienen una relación con Dios como la iglesia la tiene. Amén. Entonces, la intención de esta enseñanza es que usted sepa cómo se debe de relacionar con esas personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Amén. Porque acuérdense que usted fue comprado por medio de Cristo, usted pertenece a la iglesia, y las personas que no han reconocido al Señor pues pertenecen al mundo, ¿verdad? Amén. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, vamos a leer 2 de Corintios 5:17. Vamos ahí, hermanos, acompáñenme por favor. Cuando estén ahí me indican con un amén. 2 de Corintios 5:17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios así, síganme con su mirada. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces cuando usted aún no conocía al Señor, usted pertenecía al mundo. Amén. Entonces ahora cuando usted conoce al Señor, dice la palabra de Dios que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice, como cristianos enfrentamos constantemente las tentaciones y los ataques del mundo que nos rodean. Todo lo que vemos, leemos, hacemos, oímos o ponemos en nuestro cuerpo nos afecta de alguna manera. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que nosotros como cristianos día con día enfrentamos situaciones adversas, situaciones que nos hacen envolvernos en lo que sería
el sistema de este mundo, ¿verdad? Nos hacen estar ahí, ay, como dicen por ahí, dice, es que yo escuché que una canción que salió y a veces nos envolvemos, nos enrollamos, estamos ahí. ¿Pero por qué? Porque no hemos tomado en serio la palabra de Dios, donde dice que nueva criatura somos en Cristo Jesús. A veces las cosas del mundo que nosotros vivíamos aún nos siguen llamando la atención. Amén. Entonces por eso le digo que nosotros enfrentamos constantemente las tentaciones, los ataques del mundo que nos rodean. ¿No les ha pasado que de repente van por ahí a su trabajo y de repente escuchan por ahí una canción que les gustaba? ¿Y qué pasa? Ay, ahí como que empieza tu cuerpo, ¿verdad? Tu mente carnal a querer estar. ¿Pero por qué? Porque es el sistema de este mundo, es lo que nos atrae a veces, porque no hemos confiado en la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas que pasaron y todas son ¿qué? Hechas nuevas. Amén. Entonces podemos ver que estos ataques, estas tentaciones llegan a través de lo que leemos, de lo que hacemos, de lo que oímos, de lo que ponemos en nuestro cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un sistema donde a veces, ay, que esto está de moda, y nosotros queremos estar a la moda, ¿verdad? ¿Que sí pasa? Entonces es importante, hermanos, que usted sepa diferenciar, sepa definir qué son las cosas de Dios y qué son las cosas del mundo. Amén. ¿Sí se entiende, hermanos? Dice, por eso, para mantener nuestra relación apegada a Dios, tenemos que dejar de lado nuestras antiguas costumbres, las cosas que veíamos en televisión, los malos hábitos. ¿Cuáles eran nuestros malos hábitos antes, hermanos? Antes bebíamos en exceso, teníamos quizás el hábito de fumar, quizás teníamos malos hábitos que iban en contra de lo que Dios enseña. Amén. Entonces por eso es importante, hermano, que nosotros dejemos, para poder tener una relación con Dios, dejemos a un lado esas costumbres, porque dice la palabra de Dios que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Las cosas que vemos en televisión, los malos hábitos, fumar, beber, las actividades en las que participamos y las personas con las que pasamos nuestro tiempo. Amén. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Que a veces por el hecho de estar aquí tenemos que convivir con personas que no son ¿qué? De la iglesia, no pertenecen a la iglesia de Cristo, pertenecen ¿a qué? Al mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que relacionarnos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en cualquier lugar. Nosotros nos relacionamos con las personas del mundo, y a veces si nosotros no somos cuidadosos, no ponemos atención, nosotros nos envolvemos en sus estilos de vida de ellos y creemos que está bien y creemos que no hay problema, que Dios lo permite. Amén. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios enseña a través de la Escritura que nosotros debemos de tener. Amén, gloria a Dios. ¿Se escucha mejor, verdad? ¿Sí? Que nosotros debemos de tener un conocimiento de lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice que las personas se dividen en dos categorías, en dos tipos de personas. Ajá. Las que pertenecen al mundo y las que pertenecen a Dios. Entonces, ¿ustedes de cuáles son? De las que pertenecen a Dios, a Cristo, dice el hermano. Amén, gloria a Dios. Y existen las personas que pertenecen ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que hay dos tipos de personas, las que pertenecen al mundo y a su gobernante Satanás, y a las que pertenecen a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Acompáñenme en el libro de Hechos 26. Gracias. Hechos 26, 18. ¿Estamos ahí? Hechos 26, 18. Dice la palabra de Dios, dice así, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué entendemos aquí, hermano? Dice la palabra de Dios que
hay dos tipos de personas. El apóstol Pablo estaba tratando de enseñarnos algo aquí, a través de estas palabras que él expresa. Dice, una de las muchas declaraciones poderosas hechas por el apóstol Pablo, en este versículo Pablo está definiendo que su fe y su conversión ante el rey de Agripa, y habla de su experiencia con Cristo en su camino a Damasco. Entonces él estaba en ese momento con el rey de Agripa, estaba tratando de expresarles lo que él había vivido cuando conoció al Señor en el camino a Damasco. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿Sí la han leído? Entonces vemos que él estaba tratando de diferenciar que había dos tipos de personas, los que pertenecen a Satanás y los que son de Dios. Amén. Dice, en esta declaración Pablo habla sobre la necesidad de que las personas abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Por eso vemos que dice la palabra de Dios, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos, amado Dios, que la palabra de Dios, cuando dice tinieblas y luz, se refiere a un estado espiritual. Ajá. Por eso Pablo decía que el que está en luz o en tinieblas quiere decir que es un estado espiritual. Es Hechos 26:18. Ajá. Acuérdense que la escritura está escrita de una manera que nosotros debemos entender los conceptos que están dentro de ella, porque si no los entendemos no podemos comprender lo que el mensaje trae a través de ella. Por eso yo le explico. Dice la palabra de Dios que el concepto de luz y tinieblas se refiere al estado espiritual de una persona. Amén. Por eso decimos que hay dos tipos de personas, las que pertenecen a Dios y las que son del mundo. Ajá. Por eso Pablo decía, para que se conviertan de la luz, de las tinieblas, ¿a qué? A la luz, ¿verdad? Entonces Pablo estaba definiendo que existen dos tipos de personas. Amén. Las tinieblas hace referencia al pecado y la condenación, la luz hace referencia a la salvación y la gracia de Dios. Amén. Entonces vamos viendo que nuestra relación con el mundo debe de ser ¿qué? Diferenciar lo que es del mundo y lo que es de Dios. Amén. ¿Sí se va entendiendo, hermanos? Dice, estos dos grupos de personas se describen en términos opuestos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, los que están en oscuridad, los que están en luz, los que tienen vida eterna y los que tienen muerte eterna, los que tienen paz con Dios, los que están en guerra contra Él, los que creen en la verdad, los que creen en la mentira, en los que están en el camino estrecho de la salvación, los que están en el camino ancho de la destrucción, y muchos más. Así a través de la Escritura encontramos muchos pasajes bíblicos que hacen referencia a esa diferencia, lo que es de Dios y lo que es del mundo. ¿Sí se entiende? Amén. Dice, claramente el mensaje de las Escrituras es que los creyentes son completamente diferentes de los no creyentes, y de que esta perspectiva que debemos saber discernir qué tipo de amistades podemos tener realmente con los no creyentes. A ver, aquí ya es donde vamos agarrando un poquito ya el centro del tema. ¿Por qué? Porque debemos de saber discernir qué tipo de relación debemos de tener con alguien que no es creyente, con alguien que son incrédulos, dice la palabra de Dios. Amén. Porque a veces hemos crecido, hemos andado en nuestro caminar con el Señor, pero hemos seguido viviendo una vida en la cual no sabemos diferenciar esos conceptos. Amén. Y a veces desde que somos jóvenes, a veces nos toca llegar a los pies del Señor jóvenes, pero si no conocemos eso, hermanos, a veces nos dejamos envolver en amistades, en relaciones que no agradan a Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios que hay dos tipos, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las personas que pertenecen al reino de Dios y las que pertenecen al reino de Satanás. Debemos tener cuidado con eso, amados hermanos. Amén. Dice, vamos a ver qué dice el libro de Proverbios. Acompáñenme ahí, hermanos. Libro de Proverbios. Proverbios 12:26. Gloria a Dios, ¿estamos ahí? Dice así la palabra, dice, el justo sirve de guía a su prójimo. ¿Quiénes son los justos? Los creyentes en Cristo, ¿verdad? Justificados por la fe en Cristo. Amén. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Amén.
Entonces aquí estamos nuevamente volviendo a ver que hay dos tipos de personas, los que son del mundo y los que son de Dios. Amén. Dice, el libro de Proverbios tiene algunos versos sabios sobre los creyentes que se hacen amigos de los no creyentes. Cuando usted se junta con alguien que no es creyente, usted va a tratar de ¿qué? De guiarlo, ¿verdad? De llevarlo a los pies de Cristo, usted lo evangeliza, usted le habla al Señor. Pero si tú te dejas guiar por aquel que es impío, ¿qué te va a hacer pasar? Vas a errar en tu camino. Amén. Porque lejos de que tú lo guíes a él, y si tú tomas lo que él te enseña, el que va a errar su camino vas a ser tú. Ajá. Por eso debemos saber diferenciar si realmente esa amistad es agradable o no es agradable ante los ojos de Dios. Un amigo, una amiga. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, dice, el justo sirve de guía ¿para quién? Para su prójimo. Amén. Mas el camino de los impíos les hace errar. Amén. Entonces debemos saber diferenciar, hermanos, que no todas las personas que nosotros conocemos quizás sean agradables para que formen parte de nuestra vida. Amén. Debemos saber si es agradable, si es una persona que me va a edificar, si es una persona que quizás me va a alejar de los caminos del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que hay dos tipos de personas. Y a veces como creyentes vamos creciendo, vamos caminando en el Señor y no sabemos discernir esas cosas. Simplemente nos relacionamos con todas las personas y nos da igual. Y ya cuando menos vemos, ya nuestra vida espiritual se está descuidando, ya empezamos a hacer cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Por este tipo de relaciones que permitimos en nuestras vidas. Amén. Y más sucede con los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a llevar una vida en la cual ellos empiezan a relacionar con las personas. Amén. Entonces, como jóvenes debemos también tener mucho cuidado. ¿Será agradable que yo me junte con esa persona? ¿Será correcto que Dios lo vea de buena manera que yo me acerque a esa persona? Y desafortunadamente, ya cuando hay personas ya de tiempo en el Evangelio y no fueron enseñadas en estos temas, pues igualmente se relacionan con personas del mundo que a veces no son agradables a Dios. Y a veces seguimos esa corriente y empezamos a hacer lo que ellos hacen y empezamos como que a cegar nuestro entendimiento. Ya cuando menos vemos, estamos haciendo lo mismo que ellos, pero creyendo que somos cristianos. Amén. ¿Sí se va entendiendo? Entonces debemos tener ese cuidado, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que el justo sirve de guía. Usted debe servir de guía para aquellos que no conocen al Señor. Ajá. Pero si usted se deja envolver, se deja llevar por eso, dice que los impíos le van a hacer errar en su camino. Usted se va a equivocar. Lejos de que usted proclame al Señor, usted va a estar proclamando otras cosas. Entonces debemos de tener cuidado, jóvenes, hermanos que hemos quizás caído en esta situación, pues hay que tener cuidado, amado hermano. Amén. Dice, debemos alejarnos de la gente insensata. ¿Cuál es la gente insensata, amados hermanos? ¿Usted sabe cuál será esa gente insensata? ¿O qué se refiere con la palabra insensato? Bueno, yo le voy a dar la definición. Dice, insensato quiere decir falta de sentido o de razón. ¿Sí? Alocado, distraído, imprudente y necio. Esa es una definición de una persona insensata. A veces nos relacionamos con personas así, ¿sí o no? Es que está bien loco. Y empiezas a caer en sus locuras, empiezas a actuar a veces igual que él. Por eso dice que debemos alejarnos de ese tipo de personas, de gente insensata, gente con falta de sentido de razón. Es que cuando no tenemos amigos que luego actúan y dicen, es que como que no piensa lo que hace. ¿Sí les ha pasado? Pero nos envolvemos en esas amistades, nos envolvemos en esas relaciones. Amén. Alocado, distraído, imprudente. A veces son personas tan imprudentes que, amén, necios. Tú les explicas algo y ellos son necios. Esas personas, amado hermano, como no conocen del Señor, no van a edificar tu vida. Amén. Lejos de que tú aprendas algo o puedas corregir algo en tu vida, vas a terminar actuando de la misma manera. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que debemos alejarnos de la gente insensata. Vamos a ver ahí mismo en Proverbios 13, un
poquito adelante, Proverbios 13, 20. Acompáñenme, Proverbios 13, 20, hermanos. Toca su corazón, su corazón. Proverbios 13, 20. No tengo la mano, lo más grande de la tierra es tu nombre. Lo más grande de la tierra, Señor, es... Que acuérdense que la palabra de Dios Bendito eres, gracias. es nuestro manual de vida y en ella vamos a encontrar todo lo que se hable aquí. Tiene que ser respaldado por medio de la Escritura. No podemos hacer inventos ni estar hablando cosas que no. Entonces, por eso, ¿dónde dice que debemos alejarnos de ese tipo de personas? Pues vamos a leer Proverbios 13 a 20, que dice: el que anda con sabios, sabio será. Amén. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Usted debe de andar con sabios. ¿Quiénes son los sabios? Pues aquellos que pertenecen a la iglesia de Cristo, que conocen lo que es la voluntad de Dios para la vida de esa persona y para tu vida. Amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que debemos andar con sabios, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Acompáñenme igualmente ahí adelante en el capítulo 14, versículo 7. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿estamos ahí? Dice: vete delante del hombre necio. No dice que vayas a un lado ni que le hagas caso. ¿Qué dice? Vete delante del hombre necio. Ajá. Porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, si relacionamos la palabra necio, ¿qué era la palabra necio? Falto de sentido de razón, alocado, distraído, imprudente. Entonces vemos que los necios no nos van a traer nada bueno, amados hermanos. Y esos necios, pues desafortunadamente son las personas que viven en el mundo, que no tienen control de todo, no saben definir lo bueno, lo malo, lo imprudente, o sea, esas son las personas necias. Entonces la palabra de Dios es clara, dice: vete de delante del hombre necio, no dice acompáñalo, no dice vete a un lado, no dice sea su amigo, dice vete de delante, hazte a un lado, quítate de ahí. ¿Por qué? Porque no hallarás labios, en él no hallarás labios de ciencia, sino que siempre va a haber algo mal en su vida que te va a estar instruyendo a hacer cosas malas. Amén. De las personas que fácilmente pierden los estribos, estamos hablando de las personas con las cuales no nos debemos de relacionar. Acompáñenme a Proverbios 22, un poquito más adelante, 22, 24. ¿Estamos ahí? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, amén. ¿Estamos? Dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. A veces nos juntamos con personas que ya por todos lados quieren echar pleito, ¿verdad? Ay, es que ese es mi amigo y es bien peleonero. Pero esas personas, dice la palabra de Dios, que no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Por qué? Porque a la larga vas a actuar de la misma manera. Vamos a vivir de la misma manera y al rato vamos a querer estar peleando con todo el mundo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, como dice el estudio, nuestra relación con los del mundo, debemos saber diferenciar. Es que esta persona es bien enojona, bien peleonera, mejor yo guardo mi distancia y él por allá y yo por acá. Amén. Porque es más sabio actuar de esa manera. A veces buscamos problemas que no son nuestros por estar con este tipo de personas. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que debemos evitar a las personas que fácilmente pierden los estribos, los enojones, aquellos que andan peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no nos van a edificar, al contrario, van a traer problemas, consecuencias a nuestra vida. Amén. Y de los rebeldes, vamos a ver qué dice de los rebeldes. 24, 21, Proverbios 24, 21, amados hermanos, acompáñenme ahí, Proverbios 24, 21. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso, hermano? Porque a lo mejor no conocemos la definición, ¿verdad? No se preocupe, hermano, yo le voy a decir qué quiere decir esa palabra. Veleidoso quiere decir inconstante,
mudable de actos o de ideas. Eso quiere decir la palabra veleidoso. Para los que anotan, se lo repito nuevamente, quiere decir inconstante, mudable de actos o de ideas. Eso quiere decir la palabra de Dios, más para que podamos tener un concepto más definido de lo que dice la Escritura. Se teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los veleidosos. Esto quiere decir que usted no se debe de relacionar con personas inconstantes, que a veces tienen una idea y luego cambian de otra idea y así se la viven. Y eso sucede aún con personas creyentes. Amén. Usted debe tener cuidado de esas personas, de que a veces vienen, no vienen, lo ve aquí, no lo ve aquí. ¿Por qué? Porque son personas inconstantes, que sus ideas están cambiando constantemente. Amén. No tienen definido, no tienen definida su fe. Ajá. Entonces usted debe tener cuidado de esas personas. A veces esas personas, usted dice, es que el hermano no va, yo también lo voy. Ajá. ¿Y será que esas personas pertenezcan a Dios? No, ¿verdad? Porque todo aquel que pertenece al Señor sirve al Señor. Amén. Yo sé que es difícil y a veces nos complica poder estar en este lugar, pero debemos hacer todo lo posible por estar aquí, hermanos. Ajá. Porque si no, imagínense, si usted no hubiera venido hoy, quizás hoy no hubiera aprendido este tema, ¿y qué hubiera pasado? Entonces es importante porque cada domingo aprendemos algo. Así como día con día usted cuando agarra su Biblia aprende algo, hoy se aprende también. Entonces hoy estamos aprendiendo que debemos saber diferenciar con qué personas relacionarnos, cómo relacionarnos con las personas del mundo. Amén. Entonces, ¿se entendió este pasaje de la Biblia, hermanos? Que no debemos de juntarnos con, entremeternos con los veleidosos, con los inconstantes, mudable de actos o de ideas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Dice, todas estas cosas representan a los que no han sido salvos. Por eso les decía, a veces eso sucede dentro de la iglesia, no nomás con las personas del mundo, debemos de tener cuidado. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque dice la palabra de Dios, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ese lo encuentran en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre. ¿Quiénes son los incrédulos, amados hermanos? Que dice la palabra de Dios que no nos unáis con los incrédulos. ¿Quiénes son esas personas? Las que no creen, ¿verdad? Porque aún los de allá, los del mundo, no creen en lo que es la palabra de Dios, no creen en el mensaje de salvación, no creen en lo que Dios ha venido a hacer por el mundo. Son personas incrédulas que no creen lo que Dios ha hecho. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que no nos unamos con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia. Los que pertenecemos a la iglesia, nosotros conocemos que la justicia proviene de Dios. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia del mundo? Amén. La comunión de la luz con las tinieblas. No hay comunión, amado hermano. Es como si usted quisiera mezclar el agua y el aceite. Es imposible. Amén. Acompáñenme a 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. ¿Estamos ahí? Nos dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Amén. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se junta con alguien del mundo, ¿qué es lo que va a ver si usted entabla una plática con él? Pues quizás no sea algo que edifique su vida. Amén. Dice la palabra de Dios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen
las buenas costumbres. Usted se empieza a relacionar con las personas del mundo, ellos expresan sus ideas y eso empieza a corromper las buenas costumbres que nosotros hemos adquirido a través de nuestro caminar con Cristo. Amén. Usted empieza a actuar de la manera que ellos actúan. ¿Por qué? Porque usted lo escucha que ellos lo hacen y usted también lo quiere hacer. Ajá. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no erréis, no te juntes, no tengas ese tipo de relación con las personas así. Ajá. ¿Por qué? Porque van a corromper. Si tú no eres sabio, si tú no eres inteligente, si tú no eres dado a conocer los propósitos de Dios en tu vida, pues tú fácilmente te vas a dejar envolver por eso y vas a empezar a actuar de la misma manera que ellos. ¿Por qué? Porque te estás relacionando con alguien que es incrédulo, alguien que no de estar en la luz, está en las tinieblas. ¿Amén? ¿Sí se comprende? Los incrédulos son esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. A ver, acompáñeme a Juan 8:34. Juan 8:34. Cuando ustedes me dicen amén. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Entonces